Hoy estaremos examinando una pregunta que muchos se hacen. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Últimamente varios artículos se han escrito sobre Cristo Jesús en varias revistas, prominentemente Newsweek, Times, el diario Los Angeles Times también. Y estaba viendo esta semana, noté que uno de los canales de televisión está transmitiendo un programa, creo que le han titulado En búsqueda del verdadero Jesús o algo parecido. Supuestamente estos artículos y estos programas están tratando de describir la verdadera identidad del Señor Jesús. El mundo todavía está fascinado con la persona de Jesucristo. Sin duda, Jesucristo ha sido y es el personaje más cautivador de la historia. No tiene comparación. Él es la persona más influyente que jamás haya vivido. El más estudiado, el más examinado, el personaje que es el tema de más libros, artículos, himnos, canciones, seminarios, lo que usted quiera pensar, que ninguna otra persona en la historia de la humanidad. A pesar de todo, existe una tremenda confusión y a veces falsa información en cuanto a quién es este Jesús. Para la gente, el estar confundido sobre la persona de Jesús realmente no es algo muy importante, excepto por un hecho vital. Y esto es que Jesús afirmó que toda la humanidad está muerta en pecado y existe solamente un camino a Dios, y ese camino es justamente Jesús. El único que puede perdonar pecados, traer paz, gozo y por supuesto vida eterna. Entonces, el estar confundido acerca de Jesucristo no es algo insignificante. Las consecuencias de tener una mala información o una confusión acerca del Señor Jesucristo, las consecuencias son eternas. En realidad, mueve al individuo del ambiente de la curiosidad en cuanto a quién es Jesús al ámbito crítico, porque es absolutamente esencial para el hombre, para el ser humano, que él responda a la persona de Jesucristo a la luz de lo que él afirmó acerca de sí mismo. Jesús hizo afirmaciones acerca de su persona que fuerzan a todo individuo a considerar honestamente quién es este Jesús, ya que la respuesta que uno da a Jesucristo, por supuesto, determina su destino eterno. O sea, no es una pregunta insignificante, es una pregunta cuya respuesta es vital para la salud eterna de todo ser humano. La razón que la mayoría de la gente no pone atención a Jesús o llega a conclusiones equivocadas de su persona es porque no examinan la fuente que le revela en verdad, y esa fuente es justamente la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es verdad, ya que es revelación de Dios. La Escritura es correcta en todo lo que afirma. Su veracidad puede ser comprobada de muchas maneras por la experiencia del pueblo de Dios a través de los siglos. La veracidad de la Biblia también puede ser comprobada por el escrutinio científico. La Biblia no contradice la ciencia. Los milagros testificados que registra es otra manera de comprobar la veracidad de este libro, la palabra de Dios, las profecías cumplidas, etc. Pero tal vez la prueba mayor del carácter sobrenatural de la Biblia es el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque sería imposible, por ejemplo, para un hombre o varios hombres, por más inteligentes, por más astutos que sean, producir un personaje como el Señor Jesucristo. Es imposible reunir todos los elementos, por ejemplo, del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, que predicen su venida en detalle, nacido de una virgen, nacido en una aldea llamada Betlehem, que vendría de Egipto con su familia, cientos y miles de detalles que un comité de personas ni siquiera hubieran podido imaginar acerca de esa persona futura. Pero además de esto, cuando vemos a Jesús en los Evangelios, vemos su vida, vemos lo que Él hizo. Es imposible que hombres inventen a un ser como Jesús se describe en la Escritura. Cuando Él hablaba, la gente se admiraba y decía, nadie habló como este antes.
Lo que Jesús hizo, nadie había hecho antes. No existe explicación humana que pueda inventar al Jesús de la Biblia. Eso es lo que estamos subrayando. La única manera de no entender ni encontrar a Jesús o estar confundido en cuanto a su identidad es justamente no ir a la fuente que lo describe, y esa fuente es la palabra de Dios, la Biblia. A menudo uno se topa con personas, sin duda ustedes se han topado con algunas que dicen, bueno, yo no creo en Jesús, yo no creo en la Biblia. Cuando uno comienza a examinar, por lo general, esas personas que dicen, yo no creo en la Biblia, no la han estudiado, no la han examinado en detalle, y ni siquiera muchos de ellos la han leído. Pero el Señor dijo a los líderes religiosos de Israel, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Si alguien viene a la Escritura con un corazón abierto, va a encontrar que es la verdad. Y que Jesús, según la Escritura, es quien Él dijo que era. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 retratos de su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, y por supuesto la anticipación de su segunda venida. Ahora quiero que por unos minutos veamos a Jesús desde el punto de vista de los Evangelios, comenzando con el Evangelio según San Juan. Ustedes recuerdan que Juan, uno de sus 12 apóstoles, al fin de su Evangelio, registra lo siguiente. Capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en su Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la razón por la cual Juan escribió su Evangelio, para que nosotros, o las personas que lean este libro, crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y creyendo, por supuesto, tengan vida eterna. Si tú quieres saber la verdad acerca de Jesucristo, no vayas a Newsweek, no vayas a Time Magazine, no vayas a Los Angeles Times, no vayas al canal de historia en la televisión. Lo que tienes que hacer es leer el registro acerca de Él que se encuentra en su palabra. Dios no está tratando de esconder la identidad de Jesús. No es información escondida. Este no es un secreto. No es algo que Dios no quiere que el mundo sepa. Todo lo contrario. Esta es revelación de Dios. Y fue escrito este libro, la Biblia en su totalidad, y Juan dice su Evangelio en particular, para que creyésemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna. Este libro es accesible a todo ser humano. En Juan capítulo 8 encontramos a Jesús en un diálogo con los líderes judíos, los líderes religiosos de Israel, que por supuesto le rechazaban. No podían tolerar sus declaraciones, sus afirmaciones. Para ellos, las afirmaciones de Jesús eran absolutamente increíbles y, como vamos a ver, blasfemas. Al final del capítulo 8 de Juan, comenzando con el versículo 52, leemos lo siguiente. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Lo peor que podrían decir acerca de Jesús, el Hijo de Dios, que Él sea influenciado por Satanás. Continúa el versículo, Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Acuérdense que estamos contestando la pregunta, ¿quién es este Jesús? Y estos dicen, ¿quién tú te crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Padre. Recuerden que los judíos se creían descendientes de Abraham, judíos, y por lo tanto parte del pueblo de Dios, Dios era su Padre. Bien, versículo 55. Y vosotros no le habéis conocido, pero dice Jesús, yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra.
Vuestro padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham fuera o naciera, yo soy. Imagínense, esto era absolutamente increíble para los judíos. Jesús se está atribuyendo existencia que no tiene ni principio ni tiene fin. Abraham tenía un comienzo, había nacido, en la historia, por supuesto, murió, pero Jesús dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Esta es existencia eterna, en el sentido de deidad. Inmediatamente los judíos entienden para qué lado va Jesús. Ellos entienden perfectamente lo que Jesús está diciendo con esta declaración. Por esta razón, el versículo 59 dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Los judíos sabían exactamente lo que decía Jesús. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él era Dios, afirma ser Dios. Esto, según ellos, era cruzar la línea, por supuesto, y blasfemar. Jesús utiliza el mismo tipo de lenguaje, por ejemplo, que el salmista en el Salmo 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Los judíos entendían el concepto de un Dios eterno, un Dios sin principio y un Dios sin fin. Y por supuesto, que ningún hombre, correctamente pensaban ellos, ningún hombre podía decir yo soy en el sentido del tiempo sin que los que escucharan tal declaración concluyeran justamente que tal persona se estaba atribuyendo a sí misma deidad. Es lo que Jesús hace. Jesús no se equivocó. Él estaba justamente declarando eso que ellos entendían. Cristo estaba diciendo que Él era el Creador, que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el eterno Dios, y por supuesto en su concepto tal atribución y locura, según los judíos, merecía ser apedreado. Y si Cristo no se hubiera ocultado de ellos, justamente lo hubieran apedreado en ese momento. Varias veces notamos en los evangelios que Jesús se tiene que escapar o esconder de aquellos que querían matarle. Por ejemplo, en Juan 5:18, el mismo evangelio, Juan escribe estas palabras. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Lo de siempre. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. En contraste a alguna de las sectas modernas de hoy, que dicen que Jesús nunca se atribuyó deidad. Algunos dicen que nunca Jesús realmente dijo que Él era Dios. Los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Esto es justamente lo que Jesús decía y quería enfatizar. El término yo soy, cuando dice Jesús, antes de que Abraham fuera, yo soy, era familiar para los judíos, muy familiar, porque el término yo soy era el nombre Yahweh que los judíos le daban a Dios, o que el Antiguo Testamento, mejor dicho, daba a Dios. Su origen se encuentra ya en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés se dirige a Dios. Ustedes recuerdan que Dios le envía a salvar al pueblo del cautiverio en Egipto. Entonces Moisés responde de esta manera, el versículo 13. Moisés dijo a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor o Yahweh, que es una forma del verbo ser, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Yo soy Yahweh. Además de la idea de eternidad, el nombre yo soy indica la idea de estar presente. En el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, Dios: ciertamente yo estaré contigo. Dios le asegura a Moisés que el Dios eterno, Yahweh, yo soy, también estará presente para librar a Israel. Estará presente con ellos siempre. Dios le asegura a Moisés su presencia. Este nombre entonces, yo soy, noten ustedes, se usa más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento para identificar a Dios. Los judíos sabían quién era yo soy. Jesús sabía exactamente lo que él estaba diciendo cuando se llama a sí mismo yo soy, y todo el mundo está en sintonía. Los judíos sabían, por eso querían apedrearle. Se estaba identificando con el Dios del Antiguo Testamento, el nombre que ni aún siquiera ellos se atrevían a escribir o pronunciar. Yo soy. Jesús se identificaba con el eterno, siempre presente Dios, quien actúa para rescatar a los suyos. En Juan 8, en resumen, Jesús está diciendo todo lo que ustedes conocen de Dios, como eterno, siempre presente, poderoso, Dios de Israel, es verdad en mi persona. Yo soy el eterno Dios, siempre presente, ayudador, que ha venido a rescatar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, para reconciliarlos a Dios. Yo soy. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, la única conclusión posible era que Él era Dios. Es claro. Decir que Cristo o Jesús nunca se declaró o se atribuyó deidad es contradecir lo que claramente los evangelios nos enseñan. Él debía ser adorado como Dios o, por supuesto, apedreado como blasfemo. Jesús no nos da otra opción. Aquellos que dicen que Jesús fue un buen hombre de la historia, que nos enseñó a vivir, que fue un gran ejemplo, que fue un gran rabí, que fue un líder religioso, etcétera, etcétera, están inventando cosas porque Jesús nunca nos permite llegar a esas conclusiones tontas, inocuas. Eso no es lo que Él dice acerca de su persona. O lo aceptamos por lo que Él dijo que era Dios, o lo rechazamos como un falso engañador, como un enfermo mental, o lo que sea, pero no podemos decir algo distinto a lo que Él dijo. No hay una posición intermedia en cuanto a Jesús. Él es Dios o es un blasfemo. Las únicas dos posibilidades. En el Evangelio de Juan, Jesús, una y otra vez, explica algunas de las implicaciones del significado de su declaración, yo soy, ego eimi, en griego. En el capítulo 6, por ejemplo, Jesús dice, yo soy el pan de la vida. En otras palabras, la fuente de vida espiritual. En el capítulo 8, Él dice, yo soy la luz del mundo, el que lleva o que da la luz, que lleva la salvación. En el capítulo 10, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. En ese mismo capítulo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, Él declara, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Una y otra vez, Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Identificándose con el Dios, Creador, Todopoderoso, Salvador del Antiguo Testamento. Y cada vez que Jesús decía, yo soy, más se acercaba al momento de su crucifixión. Porque justamente los judíos no toleraban esas declaraciones y, como hemos leído, querían que matarle. Jesús no era simplemente alguien que les irritaba. Él era para ellos
un blasfemo que tenía que ser eliminado. Y buscaban eso. Su tiempo no había llegado todavía, por eso salió y se escondió de entre ellos. Y otra vez repito, esta es la alternativa que el Señor Jesús nos da. Tú lo rechazas como blasfemo, que es lo que ellos hicieron, o te postras ante Él como Dios. No puedes escoger algo en el medio. La realidad es que Jesús no solo declaró ser Dios, sino que también ahora lo demostró. Vamos a ver algunas de las formas en que Cristo demostró ser Dios. Una cosa es decir, yo soy Dios, otra cosa es demostrarlo. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes en Marcos capítulo 2. Marcos es otro de los escritores de los Evangelios, y en este capítulo tenemos una historia realmente sorprendente. Capítulo 2 de Marcos, los primeros 4 versículos comienzan diciendo, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Qué tremenda narración, ¿no es cierto? En donde Jesús estaba se reunía una multitud, siempre sucedía. Y aquí nos encontramos en una casa, me imagino era una casa chica, en Capernaum, que era de Galilea, donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio. Y en esta casa no había ni siquiera lugar para entrar por la puerta. No había lugar. Estaba congestionada con personas. Aquí está el Señor Jesús predicando y de repente estos hombres, 4, se identifican ahí, comienzan a abrir un boquete en el techo. Está el Señor hablando, aquí está la gente escuchando, y de repente las piedras, pedazos de caña, paja, me imagino barro, cocido, lo que sea, empieza a caer. Y imagínense la escena y la reacción de la gente. Pero estos individuos, estos 4 hombres que trajeron al paralítico, se atrevieron a hacer ese agujero en el techo porque tenían fe, tremenda fe, que el Señor Jesús podía sanar a ese hombre. Pero imagínense la sorpresa de los que estaban alrededor. Era un acto inconcebible, pero ellos tenían una gran fe. Qué interesante cómo responde el Señor. No les corrigió, no dijo, por favor, no destruyan esta casa, ni siquiera es de ustedes. Imagínense, es una casa que ni viven ellos ahí. Supónganse que suceda eso en nuestra propia casa cuando alguien está enseñando. No reaccionaríamos con mucho agrado. Sin embargo, Jesús dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué increíble. ¿Quién había dicho algo del pecado? El pecado no estaba mencionado. Pero Jesús dice lo inesperado, tus pecados te son perdonados. Esto, por supuesto, otra vez va más allá de lo que los religiosos podían tolerar. Inmediatamente los escribas que ahí estaban, en el versículo 6 y 7, nos dice que estaban sentados ahí entre la multitud, así como nosotros, algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla así? ¿Se acuerdan que ya no lo toleraban a Jesús? Pero, ¿por qué habla así? Otra vez, está blasfemando. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Correcta conclusión. Solo Dios puede perdonar pecados. El problema con ellos es que no sabían que ese Jesús era justamente ¿quién? Dios. O por lo menos no lo aceptaban como tal. Los judíos sabían, de acuerdo a Génesis 3, que el resultado de la caída, el resultado de la maldición fue por causa del pecado. Este individuo sabía que posiblemente aún su enfermedad era resultado del pecado, no necesariamente su propio pecado, pero la consecuencia de la caída. Y sus compañeros posiblemente sabían eso también. Este individuo, cuando lo bajan en ese lecho, me imagino que sabía que él era pecador. Y sin duda al ver a Jesús estaba temblando delante de Jesús. Y Jesús dice, hijo, tus pecados te son
perdonados. Este hombre tenía fe. ¿Cómo sabemos que tenía fe? Porque Jesús perdonó pecados, Jesús sabía que este hombre vino a él con fe, él sabía que sus 4 compañeros vinieron a él con fe, y este hombre sabía no solamente que Jesús podía sanarle, sino también que Jesús podía salvarle. Salvarle. Estos escribas en la audiencia llegaron a la conclusión correcta en cuanto a quién era el único que podía perdonar pecados. Ese único era Dios. Su teología era correcta, pero rechazaron a Jesús. Y otra vez lo tildaron de blasfemo, en lugar de postrarse delante de él. Él estaba diciendo con sus palabras y acción, una vez más, que él era Dios. Por supuesto que Dios es el único que perdona pecados. Pero Jesús es Dios. Otro pasaje en Lucas 4. Si Jesús es Dios, no solamente tiene poder sobre el pecado, no solamente Él es eterno, siempre presente, salvador de su pueblo, pero si Él es Dios, también debe tener poder sobre el reino de las tinieblas. Y este relato nos indica eso. Estamos en Lucas 4, aquí estamos otra vez en Capernaum, la aldea donde el Señor ministró tantas veces, era como su centro de donde Él ministraba en Galilea. Y aquí estamos en la sinagoga, en el versículo 31, sin duda la única sinagoga del pueblo. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. La gente estaba acostumbrada a los fariseos y escribas que enseñaban pero sin autoridad. Uno sabe quién enseña con autoridad y quién enseña porque está como un loro repitiendo cosas. Pero Jesús enseñaba con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz: «Déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y después de que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y por supuesto el versículo 36 nos dice que todos quedaron asombrados. ¿Y quién no quedaría asombrado? Y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. El punto sobresaliente es el siguiente: los demonios saben exactamente quién es Jesús. Este demonio se descubre ante la presencia de Jesús. El demonio se encuentra en este hombre, pero noten lo siguiente: este hombre estaba en la sinagoga. Posiblemente era un ciudadano normal. Nadie pensaba de él como un endemoniado, como el gadareno que andaba golpeándose y en las tumbas. No, este estaba en la sinagoga, sin duda bien vestido, como el resto de la gente, así como nosotros, todos lindos, bonitos para el domingo. Sin embargo, estaba poseído de un demonio. Y por supuesto, cuando el Señor comienza a enseñar, el demonio salta, no resiste su enseñanza, y se descubre y grita: «¡Déjanos!». Era no solamente uno, eran varios. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Y después esto, escuche bien: «Yo sé quién eres, el Santo de Dios». No hay duda que este demonio sabía quién era Jesús. No había duda en la mente del demonio, él sabía exactamente quién era Jesús. Entre paréntesis, el título, el Santo de Dios, es la designación dada a Yahweh, a Jehová, al Señor. En Isaías, 30 veces en el libro de Isaías, el Santo de Dios, que describe que es santo y por supuesto es Dios. Los demonios saben que Jesús es Dios, y nos dice Judas que los demonios creen y tiemblan. Este tembló. Los que estaban en la sinagoga quedaron admirados, se quedaron asombrados y discutían entre sí. Si Jesús es Dios, entonces esperaríamos de Él que Él tenga autoridad sobre los demonios y Satanás, y Jesús la tiene. Ahora en el capítulo 11 de Juan, observamos otra comprobación que Jesús es Dios. Su poder sobre la muerte. Tal vez como antecedente podemos leer el capítulo 10 de Juan, en el versículo 17, comenzando ahí.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. No entendían a Jesús, no toleraban sus palabras. ¿Quién es este que dice que tiene poder para quitar y poner vida? Otra vez, una declaración que nos enseña que Jesús se está identificando como Dios. Ahora en el capítulo 11, Jesús resume esta enseñanza en el versículo 25, cuando le dice a Marta, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. Y para demostrar su poder sobre la muerte, encontramos el relato comenzando con el versículo 38. Algo que nadie esperaba. Dice ahí, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Acuérdense que el que había muerto era uno de sus grandes amigos, Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre sí. El sepulcro era una cueva con una gran roca que la cubría su entrada. Jesús dijo, quitar la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió, como diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? No creo que sea lo mejor. ¿Qué sabía ella? Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado, el Hijo de Dios. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Alguien comentó, estaba leyendo esta semana, que menos mal que Jesús dijo Lázaro, porque si él simplemente hubiera dicho, ven fuera, todos los muertos del mundo hubieran resucitado. Ese era su poder. Pero dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió, los pies y las manos atados, me imagino, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejarlo ir. Increíble. ¿Quién puede llegar a la conclusión de que este no es Dios con lo que acaban de ver? Jesús literalmente resucita a Lázaro. Y por supuesto comprueba que Él es la resurrección y la vida. Él tiene poder para quitar la vida y para volverla a dar. Él tiene autoridad y poder sobre la muerte. Y si Jesús es Dios, esperaríamos que Él tenga poder sobre la muerte, ¿no es cierto? Él tiene poder sobre el pecado, sobre los demonios, sobre Satanás, victoria sobre la muerte. Y Jesús, por supuesto, porque es Dios, tiene ese poder. El Señor demostró ser Dios también por medio de sus palabras. En Juan 7:46 encontramos esta tremenda afirmación de la gente. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Yo creo que nosotros llegaríamos a esa conclusión. Cuando Jesús hablaba, no había comparación. Las declaraciones y enseñanzas de Jesús eran absolutamente sorprendentes y sin comparación. Los evangelios constituyen la literatura más extraordinaria que jamás se haya escrito. Son los libros más leídos por más personas, referidos por más autores, traducidos a más idiomas que ningún otro material escrito, sin comparación. Son el tema de más música que ningún otro tema. El punto es que no hay otra persona, no hay música, no hay libro que se refiera a Jesús como el tema que estamos celebrando en estos días, el tema de la Navidad. Cristo habló de una manera lúcida, clara, definida, con autoridad, discernimiento, con sabiduría incomparable. Sus palabras son profundas y precisas, sus sermones y parábolas son mandamientos, son una fuente inagotable de sabiduría. Dice Pablo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Es cierto. Nicodemo sin duda expresó esta verdad. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos eso. ¿Por qué? Bueno, él dice porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y este era un fariseo, que posiblemente se entregó al Señor.
Jesús enseñó acerca de Dios, ángeles, hombres, universo, cielo, infierno, le enseñó del pasado, del presente, del futuro. Nadie jamás le hizo una pregunta que él no pudo contestar. Y de una manera correcta y práctica. Él nunca se enfrentó a un problema que no pudiera resolver. El asombro fue de todos cuando se confrontaban y se presentaban delante de Jesús. Nadie habló como él. Entonces la divinidad y poder de Jesús se manifestó en sus palabras, pero también se manifestó en sus milagros. Juan 10 nos dice, Jesús, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Esa fue la conclusión de Nicodemo, la conclusión correcta. Pero el resto de los líderes religiosos no lo aceptaron. El registro de sus milagros es realmente impresionante. No podemos repasarlos a todos, pero él controló la naturaleza, convirtió el agua en vino, calmó la tormenta, controló los peces del mar de Galilea. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor tuvo que pagar el impuesto? Sacó del mar un pez que llevaba la moneda, saca la moneda y paga su impuesto. ¿Cómo sabía que el pez llevaba la moneda? Porque él era Dios. Él multiplicó unos pocos panes y pescados para alimentar a miles. Caminó sobre el agua, maldijo la higuera, inmediatamente se secó, sanó a cientos de personas, dio vista a los ciegos, a los sordos les dio habilidad de escuchar, oír. Prácticamente borró la enfermedad de Israel durante su tiempo de ministerio, resucitó a muertos, particularmente vimos ya a Lázaro. Todos estos milagros fueron observados por miles de testigos, y escuche esto, los judíos jamás lo negaron. Aún los líderes religiosos no pudieron negarlo. El registro de las obras de Jesús, por supuesto, se encuentra en los evangelios. Nunca hubo una persona como Jesús. Él es el Señor sobre todo y todos. Él está sobre y por encima de todos. Las multitudes, los hambrientos, los enfermos, los pecadores, la naturaleza, los religiosos, los gobernantes, Satanás, sus demonios y la muerte misma. Nadie que haya vivido siquiera puede ser comparado con Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Él tiene poder para perdonar pecados, dar vida eterna. Y él dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Estas son declaraciones y afirmaciones que Jesús hizo. Y noten lo siguiente, que ninguna de ellas es ambigua. No se prestan a confusiones. Si usted tiene confusión en cuanto a la identidad de Jesús, es porque usted no está yendo a la fuente que le revela en verdad, que es la palabra de Dios. Para concluir, permítame resumir lo que dijimos de esta manera. Si Dios hiciera hombre, nosotros esperaríamos que Él entrara en la raza de una manera milagrosa, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Nació de una virgen. Si Dios hiciera hombre, esperaríamos de Él una vida sin pecado. La Biblia nos dice que Él vivió absolutamente sin pecado. Si Dios se hiciera hombre, esperaríamos de Él palabras de autoridad y sin comparación. Él las declaró. Si Dios hiciera hombre, esperaríamos de Él poder sobrenatural. Jesús lo demostró. Si Dios hiciera hombre, esperaríamos de Él influencia universal y permanente en el mundo. Jesús la tiene. Si Dios hiciera hombre, esperaríamos que Él cumpliera su propósito, y Jesús lo hizo. Entonces Jesús es Dios. Ante todo esto, el hombre tiene dos posibles alternativas. Rechazarle como un falso y blasfemo, que es lo que los líderes religiosos de Israel hicieron, o simplemente postrarse ante Él como Dios, el Dios omnipotente, el Dios que salva. ¿Quién es este Jesús? ¿Blasfemo o Dios? Solo dos opciones. Escoge la primera y el infierno te espera. Escoge la segunda y el cielo te espera. El perdón de pecados, vida eterna, accesible a ti por su muerte y resurrección de los muertos. ¿Quién es este Jesús? Bueno, a la luz de las evidencias, tú decides. Lo que tú hagas con este Jesús será la decisión que tiene repercusiones eternas como ninguna otra. ¿Cuál es tu decisión ante Jesús? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el hecho de que sabemos
que Jesús es tu Hijo, quien tú enviaste a este mundo para morir en una cruz, después de haber vivido sin pecado, pagar por nuestros pecados y resucitar de los muertos como sello de que el sacrificio fue completo. Y tú has aceptado ese sacrificio, oh Señor. Somos pecadores, necesitamos Salvador, necesitamos salvación, y el único medio de salvación, según lo que hemos escuchado de la misma boca del Señor Jesús, es que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Señor, nos postramos ante Él, y si en esta mañana existe alguna persona que todavía no ha doblegado su rodilla ante este Jesús, pedimos que tú toques su corazón y que este día, Señor, haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.